Hola, hoy vamos a terminar de procesar el inventario de bosque nativo y recordar que lo hicimos a través de un muestreo sistemático en fajas. Según lo que nos decía Prodan en su libro, cuando uno aplica un muestreo sistemático no siempre es posible tener una estimación insesgada de la variancia de los estimadores de muestreo sistemático en base a una sola red sistemática. Entonces, como no se puede asegurar la aleatoriedad al 100%, sino que acá en este caso solo la primera unidad, el arranque es tomado aleatorio, de manera aleatoria, y luego las próximas fajas están distanciadas a una distancia fija o por lo menos en las mismas distancias o distancias parecidas. Hay diferentes procedimientos que nos van a permitir aproximarnos a ese error de estimación, pero en cierto sentido no se cumple con el precepto de la aleatorización de todas las unidades muestrales. El primer procedimiento decía que cuando en la población se distribuye de manera al azar la variable bajo estudio, o sea, no hay una correlación entre las unidades, o que esta es aproximadamente cero entre unidades contiguas, podríamos utilizar los estimadores de muestreo aleatorio simple. Después, cuando nosotros tenemos las unidades ordenadas de una manera secuencial o lineal, en un solo sentido, podríamos utilizar el segundo procedimiento, que es en base a diferencias sucesivas o sucesivas diferencias cuadráticas entre las unidades que son contiguas, que habíamos visto esta fórmula para calcular la variancia del estimador, en este caso la media muestral. Como nosotros tenemos tanto en filas, o sea, tanto en fajas como subunidades, podemos diferentes subunidades, diferentes filas o fajas divididas en subunidades, vamos a utilizar el procedimiento 3 para hacer el cálculo del error de estimación o el error de la variancia del estimador en este caso. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, que es una doble sumatoria de las diferencias cuadráticas entre unidades sucesivas en el sentido de las filas, que son 4, en las cuales son divididas por 2 veces la cantidad de unidades o subunidades, que en este caso teníamos 4 rumbos o fajas subdivididos en 6 progresivas, por la sumatoria de el número de subunidades por faja menos 1. Entonces vamos a ahora ir al Excel y a terminar de ordenar la base de datos. Tenemos acá nuestra base de datos, que ahora está completa. Tiene todas las transectas de 1 a 4, nuestros rumbos, y sus 6 progresivas para cada transecta. El número de árboles no tiene mucho sentido para mí. No sé qué pasó cuando se le fue poniendo el número de árboles a medida que se avanzaba por subunidad, por parcela. Bueno, después también tenemos las especies, las cuales, en este caso tenemos diferentes codificaciones, ¿sí? Había que ponerle a otras a las especies que realmente no aparecían en el listado. Muchas de ellas son especies no maderables, que las dejé acá al final. Y ahí están muchas especies que no son maderables, que deberíamos sacarlas de esta lista para hacer luego el cálculo. Y por ejemplo acá decidir si son maderables o no, o que nos entrarían, digamos, dentro de los 3 grupos comerciales que define el Ministerio de Ecología. Entonces ese procedimiento debería quedar para ustedes, para que sepan que cuando uno hace un inventario y el objetivo es comercial, estas especies no se aprovechan de manera maderable. Entonces habría que eliminarlas o ponerlas como otras, en este caso poner sí o no si son maderables. Básicamente vamos a trabajar con la base de datos que elaboramos. Ahora están las transectas 2 y 3 que estaban faltando, y vamos a hacer una tabla dinámica en donde en este caso vamos a seleccionar como criterio de clasificación a las transectas,
¿sí? Que están acá, las progresivas, el grupo de especies con el cual ustedes después tienen que terminar el informe, nos tienen que poder decir cuánta madera hay o cuánto volumen total o volumen maderable o volumen de fuste hay por grupo en total. Eso es muy importante. También el área basal es una característica fundamental. Y bueno, y ahora vamos a pasar a agregarle a esta última variable, que es la suma de volúmenes maderables, la suma de volúmenes de corta, ¿sí? Entonces eso lo vamos a agregar acá como valores bien al final, en donde no vamos a contar, sino que le vamos a pedir que nos sume el volumen de corta. Perfecto, quedamos ahí. Y ahora lo que tenemos es tenemos 6 progresivas por transecta y vamos a extraer, vamos a sacar el tema de los grupos, que después sí lo deberían tener, porque necesitamos poder armar para este análisis estadístico y poder calcular el error del estimador y poder calcular luego el error de muestreo y el intervalo de confianza para la variable bajo estudio. Tenemos que ordenar el volumen promedio por hectárea en el sentido de los rumbos para cada uno de sus subparcelitas o subunidades y después hacer los cálculos de las diferencias cuadráticas para luego aplicar esta fórmula en el procedimiento 3, ¿sí? Que está acá, que habíamos visto en la diapositiva. Acá yo ya le armé una pequeña planillita como para que no sea tan difícil hacer el cálculo, que luego les suministraré. Entonces nos vamos a la base de datos, vamos a destilar en este momento el código del grupo de especies para que nos aparezca solamente la progresiva. Voy a tener que actualizar mi base de datos. Ahí está, y ahí me actualizó con los otros dos rumbos que quedaban. Acá no hay dato, entonces bueno, hay volumen que no queda definido. Podríamos mirar un poquito qué está pasando en el volumen, que ya creo que nos había pasado en la clase anterior. Vamos a ver si hay un valor extraño. Este es ND no definido, que le podríamos poner nada o simplemente 0. Acá volumen falso, falso, falso. Porque no encuentra el grupo de forma, la especie no está, no lo encontró, entonces de ahí parte todo el problema. Vamos a mirar un poquito en este sentido qué pasó con estas especies. Ilex, claro, Ilex no lo reconoce, tiene que ser como otras. Todo esto hay que hacer previamente al trabajo de procesamiento, ¿sí? Vamos a mirar, son todas otras. Cancharana debe tener un código. Vamos a mirar acá un poquito. Cancharana, a ver si aparece. Acá como nombre común, va a ser más fácil encontrar. Cancharana, parece que así está. La cancharana tiene un código que es Cabralea oblongifoliola, que es CA. Tenemos que arreglar eso. CA. El código C mayúscula A. Ahí está. Bueno, parece que hemos limpiado la base de datos y ahora le podemos pedir que nos actualice. A ver si lo hace, y ahí nos actualizó la base de datos. Perfecto. Bueno, esto es muy importante porque esto es lo que yo sé que yo puedo cortar, pero hay inconsistencias porque, por ejemplo, la primera especie, que era un higuerón,
¿sí? Y nos da como 20 metros cúbicos de volumen para la corta. No es una especie que nos va a servir. Entra porque el diámetro era enorme, 184 centímetros. Entonces todo eso hay que purificarlo, limpiarlo, depurarlo antes de proceder. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr llevar, acá tenemos que pasar primero todo esto a una tabla que no sea dinámica, o sea, que sea estática en el sentido de que queremos transcribir el valor que está en esa celda, pero no queremos que procese nada más. En el caso de que haya alguna modificación, lo dejamos, suma de volumen, y nos falta suma de último, suma de corta, perfecto. Y ahora vamos a arrastrar hacia abajo y luego vamos a proceder a hacer, vamos a llevar todos los valores a la hectárea. Bueno, ahora los tenemos así limpios, podemos darle algún formatito que sea un poco más acorde. El número, bueno, en este caso le vamos a poner con 2 decimales, no hay miles. Estos sí, los dejamos también estos sin decimales, deberían ser números enteros. Esto sería número de árboles, después lo vamos a arreglar. Vamos a dar un poquito más de... Ahí está. Bueno, acá tenemos todo esto, pero en unidades, están todos en 1000 metros cuadrados, ¿sí? O a ver, vamos a calcular que la progresiva tenía 10 metros de ancho por 50 metros de largo. Y esos son 500 metros cuadrados, claro, porque esto multiplicado por 6 nos daba esto, vamos en 4, tenemos 300 metros, estamos seguros. 10 metros por 50, y habíamos hecho 6 progresivas de 500 metros. Ahí está, nos dio 6 progresivas de 500 metros cuadrados, nos dio 3000 metros cuadrados en total por rumbo, ¿sí? Esto sería el tamaño, la superficie del área del rumbo. Y el otro es el área de la parcela. Perfecto, entonces acuérdense que acá tenemos las 6 progresivas, ¿sí? Le vamos a poner una línea divisoria para que a nosotros nos resulte más fácil ver hasta dónde llega. Hasta la 2. Esto se puede ordenar si uno quiere. Bueno, y ahora vamos a utilizar nuestro factor de expansión. El factor de expansión o de proporcionalidad nos dice cuántos árboles o cuánto volumen hay por cada unidad de área, o sea, en la parcela. O sea, tenemos una relación de que si hay un árbol en la parcela de 500 metros cuadrados, cuántos árboles va a haber o cuántos árboles representa un árbol en la hectárea. Entonces hacemos 10.000 dividido el área de la parcela. Y en este caso, un arbolito en la parcela va a equivaler a 20 árboles en la hectárea. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando con parcelas longitudinales como estas, que tienen muchísimo perímetro, entonces hay que tener muy controlado el perímetro, ¿sí? Para no excluir ningún árbol. Entonces vamos a calcular de nuevo, vamos a armar nuestra tablita ahora, pero ya para valores por hectárea. Esto ya no es por parcela, sino que es por hectárea. Hasta acá. Y vamos a hacer los productos. Bueno, ¿cuáles son las variables que a nosotros nos interesan? Progresiva
y llevarlas a la hectárea porque son variables de masa. Entre ellas tenemos el número de árboles por hectárea, que lo obtuvimos contando cada árbol. Entonces hacemos el valor del número de árboles por hectárea por el factor de expansión, que nos va a quedar fijo en la celda, y ahí tenemos estos resultados. Los estiramos y vamos a ver también para el restante, los restantes. El diámetro es una variable promedio, ¿sí? Entonces acá podemos poner con rayita, en realidad es diámetro medio, y lo copiamos porque es una variable de promedio. No necesitamos hacer ninguna mejora ni expandir ni nada, porque es una variable de árbol individual que caracteriza en términos medios, pero es una variable que a nosotros realmente no nos interesa. Tendríamos que hacer una distribución diamétrica, que eso es lo próximo que vamos a hacer. Si el área transversal, para llevarlo a área basal, multiplicamos por nuestro factor de expansión para expandir las áreas transversales que se acumularon en la parcela, y llevarlos a área basal, en este caso en metros cuadrados por hectárea. Ahí está, le ponemos el nuevo título ahora es AB, área basal. Después vemos el volumen total. Podemos poner vol tot o BHA, que también podría ser una opción. Y ya llevamos esto, lo estiramos, queda fijo el factor de expansión, el factor de proporcionalidad, y vamos viendo. Esta es la variable que a nosotros nos va a interesar. Acá la suma de volumen total sería volumen maderable por hectárea, ¿no? Por HA, o podemos poner volumen maderable por hectárea, mayúscula, vol maderable. Ahí está, le damos una inmersión en el texto. Después tenemos el volumen de la corta, es muy importante. Volumen de la corta, corta. Bien, y arrastramos y hacemos lo mismo. Perfecto. Como nosotros acá después tenemos que trabajar con la posibilidad y las existencias y la posibilidad, vamos a utilizar el volumen maderable como la variable, como es el volumen comercial. De hecho, en realidad el volumen de corta es lo que nos está dando la posibilidad que tenemos, pero no lo tenemos todavía muy trabajado. Entonces vamos a utilizar esta variable como la variable para calcular los errores, aunque acá tenemos un poquito mejor representación. Acá sí que entra todo el volumen, vamos a utilizar esta y podemos igual hacer el cambio. Entonces esto es lo que necesitamos llevar. Vamos ahora a sacar un promedio. A ver, tenemos 24 representaciones acá. Voy a enumerar las 24 parcelitas. Entonces me las puedo llevar completas. 24, perfecto. Entonces sabemos que hasta acá llega los primeros 6 valores de volumen total, a los cuales le vamos a hacer el cálculo de las diferencias sucesivas de parcelas contiguas al cuadrado para poder calcular el error. Entonces me voy a llevar esto a la base de datos de al lado, sobre la cual le vamos a trabajar, y vamos a pegar por acá un poquito más cerca. Vamos a hacer un pegado completo, y ahora vamos a agarrar esto y lo vamos a transponer. Tenemos 4 filas con 6 valores. Ahí no lo transpuso, parece que no. Ah, sí, ahí está. Bien. Entonces vamos a buscar donde esté. Y acá no me cambio. Lo que tenemos que hacer es cambiarle el color para que lo identifique mejor. Vamos a ponerle entre medio otro color.
ahora sí, le damos copiar, transpuesto, copiar y transpuesto. Y ahí está. Ahora nos llevamos estas parcelas que son los valores contiguos, lo pegamos acá en esta tablita que yo les armé acá arriba. Lo pegamos y ahí me va pegando. Los voy a ir recortando para ir teniendo, no confundirme y pegar cosas de más. Ahí tenemos este. Esto es un trabajito de hormiga. Hay que saber que esto se puede de alguna manera luego automatizar trabajando con otros tipos de software. Ahí está. Bien. Ya están nuestras 4 columnas con nuestras 6 subparcelas. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a copiarlo en esta matriz que tengo preparada acá abajo, que ya hace los cálculos automáticamente. Les voy a mostrar cómo los hace. Acuérdense que este hace la diferencia, acá lo voy a ampliar un poquito para que vean, hace la diferencia de el dato de la parcela inicial menos la sucesiva y le eleva al cuadrado dentro de la misma faja. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hace la resta entre el volumen total de la parcela 1 menos el volumen de la parcela 2 elevado al cuadrado, hace todo eso, finalmente lo suma y ahí ya tenemos. Y sabemos que en el denominador tenemos que hacer luego la suma de una suerte de grados de libertad, porque esto nos da la posibilidad de tener diferentes números de subparcelas por rumbos. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de todas las repeticiones o subparcelas menos 1. Entonces seguimos copiando. Ya no sumo automáticamente porque quedaron pegadas las funciones, las fórmulas ahí. Las dejé a propósito para que directamente nos dé la suma. Bien, entonces nos dice, bueno, haga la doble sumatoria de cada una de estas diferencias de valores variables en parcelas sucesivas al cuadrado y divida por 2 por n por la sumatoria de los grados de libertad serían de cada parcela. ¿Cómo calculamos esto? Hacemos 6 menos 1, ¿sí? El n sub j es el tamaño, el número de repeticiones, número de subunidades por faja, y bueno, en todos lados es igual, entonces lo pego ahí, está, perfecto. Entonces, acá en el numerador va a estar la sumatoria de estos 3 totales, de estos 4 totales, perdón, ¿sí? L es la cantidad de líneas en la red o fajas en este caso. Entonces sumamos eso. En el denominador nos dice, bueno, haga el producto de 2 por n, número de subunidades totales, por la cantidad de veces que usted va a sumar el número de subunidades por rumbo menos 1. Entonces son 4 rumbos por 5, porque n menos 1 es 6 menos 1 es 5. Perfecto, eso nos da el denominador. Luego obtenemos, fíjense, la variancia de la media muestral que está al cuadrado, le aplicamos la raíz cuadrada y ahí obtenemos la variancia, el error estándar de la media muestral. Lo pongo acá, error estándar de la media muestral. Perfecto. Cuando queremos sacar el error absoluto, tenemos que acordarnos que necesitamos multiplicar ese valor por t, porque acá no tenemos 30 unidades muestrales, sino que tenemos 24. Entonces hacemos
usamos la función de Excel inversa T 2 colas, usamos un 5% de nivel de confianza, los grados de libertad van a ser 24 menos 1, 23, y multiplicamos, bueno, ahí ya tenemos acá, a ver si esto está bien calculado. Ajá, tenemos que, perdón, directamente utilizar el T que ya tenemos ahí hecho. Acá arriba está el T, y nos da que el error de muestreo absoluto es error de muestreo, ampliar un poquito acá, nos da 59,482. Ahora lo que vamos a hacer es, todavía, vamos a la tabla dinámica y vamos a calcular el volumen total, haciendo el promedio de todos estos volúmenes, ¿sí? A ver dónde nos quedamos por acá. Vamos a agregar una filita y vamos a achicar que sería N. Entonces, ¿qué necesitamos saber acá? Y bueno, necesitamos conocer los promedios, ¿no? ¿Cuál es el promedio de número de árboles por hectárea? Esto es más para probar nomás, porque no es una variable que es muy vital. Lo que sí necesitamos tenerlo por clases diamétricas, ¿sí? 346. Arrastramos todo esto hasta el final y le sacamos los decimales, ¿sí? Para ello podemos calcular todo el resto de los estadísticos. Básicamente, para esa variable tenemos que el error de muestreo, vamos a mirar cuánto tenemos de volumen, promedio del volumen total es de 224. Lo voy a poner por acá. Esto es volumen por hectárea, ¿sí? O volumen total, como quieran, como llamamos nosotros, volto, perfecto, volumen total. Esto está en metros cúbicos por hectárea, sin confundirse, ¿sí? Bueno, el error de muestreo ahora sí lo podemos calcular haciendo el error de muestreo absoluto dividido la media, y nos da un 27% de error, que es súper bajo para un muestreo, para un inventario de bosque nativo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Al error de muestreo, a la media le restamos, y a la media le sumamos el error de muestreo, y vamos a tener nuestro intervalo de confianza para la variable bajo estudio. Perfecto. Hemos logrado utilizar el procedimiento correcto para este tipo de muestreo sistemático en fajas que pueden o no ser del mismo tamaño. Esta fórmula es bastante versátil porque nos permite a nosotros tener diferentes números de subunidades dentro de las... Esto es como en 2 etapas, ¿sí? Es un muestreo sistemático en 2 etapas. Tenés los rumbos que no son contiguos, sino que están subdivididos, en este caso en subunidades, supercelas o progresivas, como dijimos nosotros. Tenemos que ahora ir a Infostat, a una nueva tabla, y podemos calcular, hacer el diagrama, el histograma o ver cómo se distribuyen los diámetros para poder ajustar alguna distribución. Puede ser, es la del Lie-Coulter en realidad, la que nos habla acerca de cómo los diámetros, cómo el número de árboles va disminuyendo de manera casi cuadrática o en forma de J invertida a medida que va aumentando el diámetro. Vamos a ver cómo se comporta el diámetro. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la base de datos y traer todos los diámetros de todos los árboles. Están acá. Entonces copio toda esta columna. Ahí vi algo.
esta base de datos se le eliminaron los árboles muertos, ¿sí? Muy importante ese detalle. Estamos en búsqueda del volumen total. Bueno, podría haberlo hecho más rápido, pero lo hice así a mano. Se relevaron en total 465 árboles. Bien, no podemos hacer en otro lado. Acá voy a pegar los diámetros. Acá uno ya pierde la individualización de la especie, ¿no? O del grupo. Hasta podría haber traído el grupo, ¿por qué no? Y la especie, cosa de que después me quede ahí, por lo menos esto, todo esto, el grupo del Ministerio de Ecología sí es importante. Entonces vamos y pegamos directamente con valores para que no se nos pierda lo que ya teníamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los diámetros. Entonces toda esta base de datos me la llevo a Infostat y la pego acá, pegar incluyendo nombres de columnas, y ahí tenemos. El diámetro es la variable que queremos distribuir. Entonces podemos ir directamente a gráficos, pedirle un histograma, pero más conveniente sería pedirle y lo podemos hacer por grupo, por ejemplo particionar por grupo. Acá metemos diámetro como variable, lo podemos hacer por grupo. Bueno, ahí está la famosa. Para el grupo A no tenemos esa distribución de Lie-Cours. Tenemos varios árboles que están digamos en las categorías ya un poco más avanzadas. Después sí podemos verlo claramente, esa distribución para el grupo B, y para el grupo C también estamos viendo lo mismo. Este es el grupo que más importa porque tiene mayor precio, ¿no? En términos económicos. Así que vamos a estadísticas, pedimos tablas de frecuencias y vamos a hacer lo mismo. Diámetro, vamos a hacer uno genérico para todos los diámetros y le pedimos que nos arme de a 10, o sea, la amplitud del intervalo debería ser de 10 centímetros, ¿sí? A ver cuánto nos da esto, que es el valor mínimo tiene que ser 5, el valor máximo podemos ponerle 200 y queremos que nos haga de 10 en 10, intervalos de clase de 10 en 10. Ahí está. Esto nos da el número de clase, pero nosotros queremos que el intervalo sea de 10 centímetros. Entonces ahí nos quedan 19 clases. Le damos a aceptar. El número especificado no puede ser mayor que mínimo de datos. Número de clases, a ver si le dejo así. Necesitamos que el intervalo sea pequeño. Si no, lo dejamos en 20. A ver cuánto quiere. Valor mínimo tiene que ser de 10. Ahí está. Estamos cerca. Bueno, vamos a dejarlo así en 10, 20. No quiere. No puede ser mayor que el dato mínimo. Bueno, vamos a dejarlo que nos haga el mismo. Si no, tenemos que hacer a mano nosotros. Es raro que me tome el mínimo de 5 porque yo no necesito 5 porque nuestros árboles empezaron a ser medidos. Vamos a mirar un poquito qué nos dice esto. Como de 5 de mínima. La idea era que los árboles que se tomaban tengan un diámetro mínimo de 10. Acá había un par de chiquititos que los tenemos que eliminar. Nectandra saligna. No sé si tomaron bien estos datos, pero tienen que volar de acá.
porque por la forma que tiene. Me voy mejor entonces a esta base y los busco con un filtro acá. Busco esos árboles. Y los elimino de la base de datos, ¿sí? La toma de datos incluía árboles de 10 para arriba. Entonces ahora sí me llevo esta base. La copio y me voy de nuevo a Infostat. Y me voy a la base de datos, pero es la base de datos tabla nueva. Ahí está. Pego, pegando, incluyendo. Ahí está. Vamos a mirar un poquito qué pasa. Ahora sí, estadísticas, tabla de frecuencia, DAP. Vamos a meter a todos en la misma bolsa. Vamos a hacer valor mínimo. Ahí ya lo encontró. Y a ver si me deja ahora hacer la cantidad de clases que necesito para tener una amplitud de 10 como pidió profesor. Voy a arreglar acá un poquito y le voy a poner 200. Y ahí está. Bien, acá podemos ver entonces la amplitud supera un poquito. No sé por qué no me deja. Me gustaría que sea bien exacto. Vamos a ver si lo logramos. Si no, lo dejamos para otro momento. Personalizado. Esto lo llevamos a 200 o a 190 más seguro. Y ahí vemos. Ahí está, quedó en 10. Y ahí quedó la tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces esto lo llevamos acá al análisis. Acá seguimos trabajando. Justito. Bueno, entonces podemos ver cómo el diámetro, entonces punto medio de clase y la frecuencia. Vamos a graficar ahora, ¿sí? Punto medio de clase y la frecuencia. Tenemos ese árbol enorme que nos desconfigura bastante. Insertar un gráfico de, vamos a pedirle que nos recomiende uno. Y acá tenemos primero un gráfico de barras que lo vamos a trabajar y dar formato a la serie de datos. Y vamos a agregarle un 0 acá. Vamos a ponerle un borde que sea más marcado, una línea sólida que tenga un color preponderante y se pueda ver de lejos. Bueno, esta es la famosa curva J invertida que caracteriza al número de árboles por hectárea. Siempre conviene, como ya les había dicho, para relativizar, trabajar con las frecuencias relativas, ¿sí? Para generalizar. Entonces estiramos para allá y vemos a ver cómo queda. Y la forma tiene que ser la misma. 50% de los árboles están en la primera clase y así sucesivamente se va disminuyendo. No sé si con esto se puede agregar una línea de tendencia. A ver. No. Voy a volver para atrás. Ahí está. Bueno, esto es lo que ustedes deberían incorporar. Vamos a ver si nos deja hacer una exponencial negativa. No tenemos acá. Pero hay una función que es específica para podemos dejarle esta, que tiene un término cuadrático. No, por lo menos en una parte. No es la recomendada, pero la exponencial negativa sería la más indicada en realidad. Leo Kurt desarrolló la fórmula. Así que bueno, esto es todo por ahora. Hay que trabajar, como les dije, la base de datos y ver cuáles son realmente, si uno quiere hacer el informe, tienen que trabajar con los árboles que son maderables. Por eso ahora les paso esta base de datos y ustedes trabajen todavía sobre aquellos árboles que sobre básicamente aquellos que son maderables o no, ¿sí? Entonces trabajen con una columna nueva
en donde dice maderable sí, maderable no, y a su vez tienen que trabajar también sobre la base de los árboles de las clases comerciales de que teníamos acá al inicio con las clases A, B y C. Bueno, eso es todo por ahora. Cualquier cosa nos piden consulta a Matías y a mí. Un abrazo.